APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Kinchuki aylluyllaktamantapacha kimirinchik mashikuna kay Otavalo kitipi ashtawankarin yupaychanchik kikinkuna ñukanchita puncha katinajushkamanta. Shinallata ñukanchika yupaychanchik kikinkuna ñukanchita kumpanajushkamanta ashtawankarin katinchik kay wiwakunata hatu kuskakunamantapacha. Ali shamushka kapaychik. Kay wiwakunata hatu kuskakuna kamushu kuskakunami kan puntakunapika kay Otavalo kitipipacha sakirinkarin shinapash kunanka kay Kinchuki aylluyllaktaman yalimushka. Ashtawankarin kaypi ashtaka taytamamakuna kimirin paykunapaq hatuykunawan shinapash kay pachapika ña chawpi puncha kashkamanta paykunapash ña wasiman tigranakun. Ashtawankarin pillachishpa katinchik mashikuna kay Elizabeth Rohr mashi kimirishka ñukanchiman riksichinkapa imashinami payka llankashpa shamukushka kay kanchis chunga watakunapik shinallata kay pusak chunga watakunapi riksinkapa shamushka imashinami ñukanchik taytakuna puntakunaka kay Otavalo kitipika maki ruraykunata shinankarin shinallata imashinami kay religión nishkakunaka kay Otavalo aylluyllaktaman yaykurka. Chaykunamantami payka llankashpa shamukushka riksishunchik. Elizabeth Rohr. Yo vengo de Alemania. Bueno, la primera vez estaba aquí en el año 74, solo dando una gira muy pequeña, como una semana, pero me encantaba el país, pero sobre todo esta región de Otavalo, porque encontraba aquí un mundo indígena que me impresionaba mucho. En 74 este viaje estaba muy corto, como una semana nomás, pero después regresaba a Alemania y empezaba a estudiar sociología, pero con el enfoque de América Latina sobre todo. Entonces empezaba a estudiar las sociedades, la identidad indígena, la cultura y sobre todo con el enfoque de Ecuador. Entonces, a partir de 78 me quedaba más. Empezaba a llegar como para 3 meses con una beca y para estudiar las cooperativas de los artesanos. Pero después me enfocaba más en el tema de la identidad indígena y después más en las iglesias. Estaban dando vueltas a Peguche, a Agato, San Pablo, y así conocíamos muchas personas. Y también me fui a conocer las fábricas que había en esta temporada y tomaba muchas fotos en estos tiempos y 80. Entonces son los fotos viejos de las fábricas y algunos dentro de las casas también, pero muy pocos. Y esto ya no existe hoy más. Y por eso yo pienso que es algo que yo quiero volver al pueblo quichua de Otavalo, porque aquí las fotos pertenecen aquí. Son tomados estas fotos en la fábrica San Pedro y aquí se ve que estas máquinas enormes con toda la lana que estaba allá, también aquí se ve la construcción de estas fábricas enormes bajo el techo, hasta el techo ya llegaban las construcciones. Aquí algunas personas que trabajaban allá en la producción de las fábricas. También se puede ver que allá trabajaban chicos muy jóvenes, de 14, 15 años. Y aquí se ve también cómo llegó la lana, que lo trajeron a la fábrica en sacos grandes.
Y aquí otra vez las hilas que se ha hecho de la lana. Yo sé que en las fábricas había gente que estaban trabajando desde muy joven y hasta más viejos, no estaban muy buenos porque no llevaban ropa protectora, nada. Y me imagino que también las horas estaban muy largas, que tenían que trabajar, pero no podríamos hablar con los empleados. Como extranjera, sabes, a veces es muy fácil entras y dices quieres tomar unas fotos y hacer un estudio y te dicen, bueno, entras, ¿no? Es la ventaja de ser blanca, europea, no y de afuera. En muy pocos años realmente cambió mucho. Yo no sé si estaba 78, pero llegaba también a 80, 81, 82, porque antes eran como en los tejidos, eran los colores de la tierra, ¿no? Después llegaba no sé cómo es el nylon, el material cambiaba mucho y los colores. Es acrílico, no sé cómo se llama, pero llegaba rojo, amarillo, azul y todos estos colores que no eran, digamos, originalmente de la cultura de esta región. Y esto sí cambió mucho la manera de tejer, la manera de hacer productos, cambiaron los productos también. Antes eran tapices, era sobre todo tapices. Y después llegaban muchas otras cosas como chales o tapices pequeños también. Se podría ver la diferencia y era enorme. Y yo pienso también que tenía influencia a la economía de los tejedores, porque algunos no podrían comprar el nylon y estos materiales nuevos y los colores. Entonces había un poco de polarización que se ha dado a partir de esta temporada, los 80 más o menos. Esto era la producción familiar, con telas de madera, trabajando en la casa, pero no era una máquina, era una tela de madera y se lo ha hecho todo en mano. También esto tenían todo tipo de pequeñas cosas para ayudarles para que se ha hecho el hilo y después tejerlo. Y se puede ver la diferencia, pero también claro que las familias no podrían producir tanto como las fábricas. Y en las fábricas se ha hecho cobijas, ¿no?, enormes. Y en las familias, de lo que yo podría ver, en esta temporada, en los 80, no había empleados. Estaba toda una producción familiar con miembros de la familia. De tener empleados, pienso llegaba cuando se ha introducido estas máquinas electrónicas. Bueno, yo pensaba también de la producción familiar, se ha hecho un éxito muy grande porque las familias trabajan juntos. Los niños ya crecen y crecen en la producción de mercadería, de bordar las blusas y todo esto, y los niños ya aprenden. Y también es todo una producción familiar que se van también juntos al mercado ahora a través de esta producción. Y hasta ahora existe. En los amigos que conocemos es la producción familiar. Y también empezaban a llegar muchas iglesias de América del Norte, como los mormones, los adventistas, los evangélicos, iglesias protestantes libres, pero las religiones también cambiaron mucho. Bajó el alcoholismo porque en prohibir todo tipo de alcohol, y también
prohibieron la violencia intrafamiliar y entonces esto sí ha dado un cambio enorme. Y también los mormones les enseñaban a escribir todos los gastos que tenían y para darse cuenta a dónde va el dinero y también los ingresos, de dónde vienen los ingresos. Y esto cambió también el sistema de producción de los tejidos, porque muchos de los tejedores tenían ahora un contacto afuera del país, como los mormones les ayudaban a migrar a Canadá y encontrar contactos allá que les ayudaban a vender las chompas o los tapices, algo así. Entonces, la producción sí ha cambiado mucho, porque no había solo ahora tapices, tejidos, pero también chompas, pero ahora también otros productos. Haciendo tantos estudios, ahora tengo la impresión de que es no tanto un beneficio, porque al mismo tiempo prohíben mucho de que la gente participa en las fiestas, por ejemplo. Está prohibido. Está prohibido de que participan en la minga, de que participan en formas tradicionales de la vida, ¿no? Y hay una separación en las comunidades ahora, que los mormones no hablaban con los adventistas y los adventistas no hablaban con los Bahá'í y los Bahá'í no hablaban no sé con quién, ¿no? Pero había una separación fuertísima en las comunidades y ha debilitado la fuerza de las comunas indígenas. Y para la política indígena es algo con muchas desventajas. Yo pensaba, yo estaba bien impresionada de la fortaleza de los indígenas aquí en esta región, porque parece que no tenían miedo de los turistas y les hablaban y les vendían y todo, y estaba algo muy natural. Ellos no hicieron tantos amigos con los extranjeros, estaban bien con ellos mismos y sabían qué hacer y estaban bien fuertes con el tejido. No estaba tan fácil de conocerles y hacer amigos. Pero después sí, esto sí cambió. Y también los indígenas, yo pensaba, en esta región tenían una identidad mucho más fuerte que en otras partes del país, porque parece que tenían dos cosas económicamente muy fuertes, de trabajar la tierra y de tejer. Entonces, estas dos cosas yo pensaba que les ha dado un beneficio, digamos, que otros no tenían. Llegando de una familia muy pobre, de campesinos alemanes, y de ver que también el campesinato no es únicamente sufrimiento. De esta forma lo he visto, que era un dolor, un sufrimiento de ser un campesino pobre y de verlo aquí de otra forma. Había la FISI en esta temporada, ¿no? La Federación Indígena que era campesina, y yo he visto que había una lucha, que estaba posible, que estaba algo de resistencia, que se podría meterse en la política y cambiar cosas. Y esto no he visto en Alemania. Estaba muy después, nací después de la Segunda Guerra Mundial, entonces se trataba de reconstruir el país y de, no sé, estar muy ocupada con todo este tipo de reconstrucción. Pero de ver aquí la resistencia, de ver formas de cooperativa, de ver luchas políticas, esto sí me ha dicho que sí, también la resistencia es posible. Y esto estaba como un regalo para mí, de no perder la esperanza para el futuro, de hacer algo, estudiar cómo lo hacen ustedes para aprender algo, también para mí personalmente. Esto sí era un regalo enorme que me han dado así,
las amistades y las personas que conocí. Esta inspiración me queda cuando mira al Imbabura, me da algo. Es como se ha dicho ahora, mágico, los pueblos mágicos. Sí, pienso que hay una mágica en esta región, al menos para mí. Wayra pachakuna kan mashikuna shinapash kunanga ñukanchik yalimurkanchik kay Cuscaman, kay Cuscakunapika ña mikuykunatapash mikunakunata yanushpayman kaypi hatushpa tiyan ashtaka warmikuna shinapash paykunaka ñalla ña paykunapa wasikunaman tigragrinajun. Ashtawan karin pillachishpa katinchik imashinami kay puñaro ayllu llaktapika ashtaka runa warmikunapash hari runakunapash kimirishpa llankashpa shamunajun kay minga hawa ñukanchik runa shimita shinchiyachishpa llankaykunamanta. Riksishunchik imashinami kaypika llankashpa shamunajun. Ñuka kasisan rango mikapani, puñaro ayllu llaktamanta mikapani. Kunanpi shuk proyectowan, shuk hiparuwan mikapanchi, kay pachakunapi achakuna kichwa shimita yachajunkapak munapanchik. Chayta rikushpa shuk metodologiata maskashkanchik, taripashkanchik, como puñaro ayllu llaktaman mikapani, shimita shinallata runa kawsayta ashaguta shinchiyachipashka, kaypi kallarinkapak munapani. Shuk mashikunawan kichwa activistas de la lengua kichwa paykunawan tantanajushpa shina rimanajupanchik, riksijupanchik kay metodologiata y shinallata yuyaykunata churanajupanchik. Ñuka kay tantanakuyman chamurkani mashi sisita shuk sumak yuyayta charin nachu chay ñukanchik runashimi shinchiyachinkapak y ñuka yuyaypika shunkupi yajurka kuytsakuna wambrakunawan makipurarishpa ñukanchik runashimika ashtawan sinchichina ushanchik. Rikushkanchik ñukanchik runashimika ashtawan chinkachikun ñukanchik wambra kuysakuna mana riman kunan pachakunapika. Como ñuka Ministerio de Educación ukupillam kashkani, rikushkani que chay ñukanchik runashimitaka na chay metodología nishkata chari illan chayta ñanda maskankapak kanchik kuna horaska ña yanapankapa ñakani kuna horas. Shimikuna yachajunkapaka kunanpi kaña como shuklla shimiyuq kapanchik shinchi rikurin shuk shimikunata yachajunkapa. Kunanpi como kay capitalismo shina tukuylla shuklla yankapa munapan español kashka rimankapa munapanchik. Pero acha shimikuna tiapan kay Ecuador mama llaktapi chunka chusku shimikuna tiapan tukuylla kay llamkaypi mikapanchik ñukanchik runa kawsayta shinchiyachinkapa y sapi pacha ukumanta kallarina mikapan shimita yachajushpa. Kunanpi shina wakinpura mikapanchik shuk mashikunaka yachachikuna mikapan Ministerio de Educación ukupi llamkapashka, shukunaka lingüística ukupi maestriata llukchinajun, shukunaka kichwa shimita shinchiyachinkapak munanajun, shinallata productores de audiovisuales kunapash kaypi tianajupanchik. Shina mashikunawan rimanajunchik metodologiata rurankapak tukuylla tantanajushpa rurankapak kunanpika solo riksinkapalla mikapan hiparuta imamanta takapan nishpa hipaka ña rurankapapacha ña llamkankapa rikuna imata yachachikrinchik imashata tukuy metodologiata rikushpa. Mi nombre es David Suárez, yo soy de Quito, pero vivo aquí en Otavalo ya un año. Me gusta el idioma, de hecho ya estuve participando en un curso anterior en Ilumán también, entonces es el gusto por aprender el idioma, la lengua. Es un idioma dulce, agradable. El entorno mismo de vivir en Otavalo hace que uno tenga la necesidad de aprender el idioma.
Bueno, yo tengo un negocio, ¿no? Entonces hay gente que viene de las comunidades, viene de las afueras y no habla español. Entonces uno tiene que necesariamente aprender el idioma. A mí me gustaría participar de la manera voluntaria, ¿no? O sea, pues poner mi grano de arena con lo que ya he aprendido, con lo que ya sé. Y pues de paso también para seguir aprendiendo un poco más. Shimika charin ashtawan ñukanchik kawsakuna, ñukanchik tayta mamakuna yachaykuna charin, ñukanchikpa tayta mamakuna yuyaykuna charinnachu, y ñukanchik runa shimi chinkashpaka tukuyta chinkan, tukuy kawsaykuna chinkan. Chaymanta pachata charinchik, kawsakunchik, kaypimi kanchik, chaymanta ñuka ashtawan yanapangapa kani ñukanchik runa shimi shinchi yachinkapa. Achapura munapanchik kichwa shimita ashtawan shinchi yachinkapa y kayllam kaypi ali pacha metodologiata mutzunchik ministinchik y kay metodologiata charishpa ñandaka ña ashtawan hawalla rikuripanga. Tukuylla mashikunata convidashka misakipani kay hiparu kay proyectoman kimiringapa yachachi kashpapas nayachachi kashpapas shamunallami kapan kay metodología ukumanta rurankapak tukuyllakunapa yuyaykunata churashpa shinallata ñukanchik runa kawsayta ñukanchik runa shimita shinchi yachinkapa. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Amigos y amigas, continuamos con los comentarios que nos envían a nuestras redes sociales. Raúl Quito dice: excelente, sigan así difundiendo nuestras raíces, nuestra cultura, de donde salimos, para que todo el mundo lo sepa y se entere que somos seres muy especiales. Saludos. Joacer Azarmus expresa: la auténtica esencia de Ecuador son los indígenas y su idioma quichua con sus costumbres, y los más ecologistas. Saludos desde España. Eugenia Lema comenta: qué hermosa tradición tienen. Eso es bueno compartir en hermandad, ya que muchos no lo hacen. Lo más lindo es no perder la identidad como indígena y hablar el quichua, que es nuestro segundo idioma aparte del español. Es un programa muy rico de tradición y cultura para los demás. Les deseo muchos éxitos. Gracias por sus comentarios. Los invitamos a que sigan comentando, compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Visiten nuestras redes sociales. En Facebook como Bajo un mismo sol, APAC TV, APAC Quichuas. En Twitter @APAC.org, en Instagram @APAC.otavalo, en YouTube APAC Otavalo, email apacotavalo@gmail.com, WhatsApp 0967 50 13 98, página web www.apacotavalo.tv. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad. Continuamos presentando Bajo un mismo sol. Kuna pachapipacha kanchik kay uchilla wiwakunata hatu kuskakunapi kay kanchakunapika tarita ushanchik imashinami kunukuna, talpakuna, kuykunatapash kay wiwakunataka viñachishka makikunamanta tarita shinallata randitapash ushankichik mashikuna. Hasta ongarin ya kay puchukaypika villachishpa katinchik imashinami kay tauna producciones ñukanchiman sumak rikuchita kachamushka. Imashinami kay sacha kuskakunapika kay ungurawan nishka aswata rurashpapash ufiashpapash kawsaykunamanta. Hasta ongarin imapachi ali kay aswata ufiashpaka chaykunamantami riqsikrinchik.
La ungurahua, de la cual desde tiempos muy antiguos se ha utilizado su fruto para la elaboración de la chicha. Su preparación tradicional comienza con la recolección de los frutos y la cosecha de yuca, otro ingrediente base para su preparación. Aunque el ungurahua puede cargar frutos durante todo el año, sus meses más productivos son entre marzo, abril, julio y agosto. Luego de recolectar los frutos, se lo hace madurar en agua tibia para preparar bebidas refrescantes y en algunos casos para extraer el aceite. Esta bebida, además, es muy nutritiva y potencia la producción de vitaminas y minerales. Después de esto, en una batea las pepas negras del ungurahua se mezclan con la yuca, ya molida y fermentada, para comenzar a aplastar durante un rato. Para que quede bien mezclado, la preparación debe alcanzar el color morado. Esta bebida tradicional se toma en cualquier mes del año, sin ninguna fecha especial, pero aprovechando la época en que el árbol da frutos. Tomar chicha de ungurahua sigue presente en la cultura amazónica y es una práctica que desde tiempos ancestrales aún perdura en las nuevas generaciones. Es importante seguir manteniendo vivas las costumbres y tradiciones que nos heredaron nuestros abuelos, nuestros rucos y yacha. Seguimos siendo parte de la selva, disfrutando los frutos que nuestra madre tierra generosamente nos brinda.
tukuri pachakunaman chaymushkanchik mashikuna shinapas manara ñukanchik rishpallata bichachishpa sakinkapa munanchik kay wiwakunata hatu kuskakunaka picha pachamanta pacha llankashpa kallarin ashtawankarin ña chawpi punllakunapika ña gulpi wasikunaman tigran shinami ñukanchikpas wasikunaman tigranchik mashikuna ñukanchikwanka shuk punllakunapi tuparipashunchik kaya kan. Uy, ay, ay, ya,